Vamos a grabar. Bien, esta es la segunda clase de la unidad 4, es la misma clase que ya di el lunes en las otras comisiones y que ahora repito, obviamente, no me van a salir las mismas palabras. Bien, pero ya la grabación está. Ahora voy a grabar de nuevo, ¿bien? Por las dudas. Bueno, continuemos. Segunda clase, unidad 4. Aquellos que no vieron el video de la semana pasada o no asistieron a clase la semana pasada, por favor, se pone al día. Si no, le va a parecer chino todo lo que yo diga. Tema de hoy. Símbolo suma. ¿Qué es el llamado símbolo suma? Se representa con esta letra griega llamada sigma. Perdón. Esta letra griega llamada sigma. No sé qué estoy. Esperen. Ahí estamos. Letra griega llamada sigma. Esta es la sigma mayúscula. También a lo mejor ustedes conocen la sigma minúscula, que es algo así. Bien, ahora nosotros tenemos la sigma mayúscula. Esta letra griega es un símbolo muy usado en la matemática y se le llama símbolo suma porque sirve para representar sumas, pero no cualquier suma. Es la suma de los términos de una sucesión, pero cuando yo de esa sucesión tengo su término general. O sea, tengo una fórmula que represente a cada término. Entonces, si a la hora de sumar todos esos términos, a la hora de sumar, puedo yo a esta suma abreviarla. Bien, entonces, por ejemplo, acá tengo n términos, a sub 1, a sub 2, a sub 3, hasta el a sub n. Bien, por supuesto, el tamaño de esta suma va a depender del n. Entonces, imaginen que n fuera 1000. Esa sería una suma con 1000 términos. Bien, entonces, ¿qué mejor que abreviarla? Así la abreviamos. Bien, ahí está la letra griega sigma. ¿Qué usa esta simbología? Primero, tengo que decir qué sumo. Bueno, voy a sumar los términos de esa sucesión. Este sería el argumento del símbolo suma. Sumo los a sub k. ¿Quiénes son los a sub k? Estos. A1, A2, A3, A4, A5, hasta el AN. Bien, entonces aquí lo que pongo es la fórmula que representa a cada uno de ellos. E indico, porque K es un índice que varía de 1 hasta N, ¿ven? 1, 2, 3, N. K es un índice, indico la variación del K. K desde 1 hasta N. Bien, entonces, esto, ¿cómo lo leemos? Suma de los A sub K, desde K de 1 hasta N. Bien, perfecto. Estas serían sumas finitas. ¿Hay sumas infinitas? Sí, pero no va a ser nuestro tema de estudio acá en Discreta. La van a ver en segundo año cuando vean el tema series. Bien, van a tener acá ustedes así, infinito. Pero este no es nuestro tema. Eso les va a tocar el año que viene. Bien, entonces nosotros vamos a sacar acá siempre sumas finitas. Bien. Bueno, a los números 1 y n se les llama límite inferior y límite superior de la suma. Y a sub k se les llama término general de la suma, que por supuesto es el término, es una fórmula que representa a cada elemento de esa sucesión que estoy sumando. Bien, acá hay algo importante, K no da saltos. K toma todos los valores enteros consecutivos desde el límite inferior fijado hasta el límite superior fijado. Entonces, acá cuando digo K desde 1 hasta N, significa que toma todos los valores hasta el N. No da saltos, no nos, ¿cómo le puedo decir? No omitimos ninguno. Bien, no omitimos ningún valor. Perdón, voy a apagar el micrófono de todos.
Bien, bueno, alguien que está con la radio, la televisión, no sé. Aquel que necesite preguntarme algo, por favor, activa su micrófono para que yo pueda escuchar su duda. Bueno, perfecto. Una de las preguntas de examen una de las preguntas que solemos hacer en los exámenes cuando nos toca evaluar este tema es si el símbolo suma se utiliza para cualquier suma. Y muchísima gente responde que sí. Y la respuesta es no. No. Tiene que ser una suma que yo conozca el término general, que representa a todos los términos de esa suma. O sea que si me tocara sumar números aleatorios, para los cuales obviamente no hay una fórmula que los represente, no puedo abreviar con el símbolo suma. Bien, entonces esto es para cuando tengo una suma donde hay un patrón de comportamiento. Y el temita va a ser distinguir el patrón de comportamiento. Bien, ese es el primer, vendría a ser escollo con el que nos encontramos. Bien, cuando yo tengo una suma, ¿cuál es el patrón de comportamiento? Y entonces hay que ser muy observador y a su vez también practicar mucho, porque cuando se practica mucho, la observación, digamos, la mecánica de la observación, nuestra mente, digamos, está mucho más ágil para las observaciones que podamos hacer. Acá tengo un ejemplo fácil. ¿Por qué? Porque acá, en este último término, ya me dice cómo es la formación de cada uno de estos. ¿Bien? Bueno, miren, ¿saben por qué? Miren los términos. 1, 4, 7, 10. ¿Notan algún comportamiento aquí que ustedes puedan decir que me permite representar a todos estos elementos? ¿Mm? No está difícil. Una de las cosas que podríamos hacer es preguntarnos, ¿es de esas sucesiones especiales que vimos en la primera clase? ¿Será una sucesión de las llamadas aritméticas o geométricas? ¿Ah? Y entonces, fíjense, a 4 lo obtengo de 1 si le sumo 3. A 7 lo obtengo de 4 si le sumo 3. A 10 lo obtengo de 7 si lo sumo 3. Esta es una sucesión aritmética. Estos puntos suspensivos me dicen que acá están los restantes términos de la sucesión que tienen, digamos, que cumplen este patrón. Entonces, ¿quién seguiría acá? ¿Escribamos alguno? Después del 10, ¿quién seguiría? Activen el micrófono, chicos. No leo los mensajes porque cuando estoy compartiendo pantalla, tengo que salir de la pantalla para leer los mensajes. ¿Quién seguiría? Bien, ¿me ayudan? ¿Están ahí? 13. Luego, ¿quién seguiría? 16. 16, ¿verdad? 19, y pongo puntos suspensivos. Y la idea es, y así hasta llegar a este término. Bien. Ahora, fíjense, les decía que estamos con un caso sencillo, porque esta fórmula, si yo le doy valores a n, desde 1, se generan estos números. Para n igual a 1, 3 por 1, 3, menos 2, 1. Para n igual a 2, 3 por 2, 6, menos 2, 4. Para n igual a 3, 3 por 3, 9, menos 2, 7. Para n igual a 4, 3 por 4, 12, menos 2, 10. Así que cuando tengo un ejercicio así, me está ayudando. Me está ayudando porque acá, en el último término, ¿ah? Me dan la fórmula que depende del n. Bien, entonces, ¿qué digo acá para representarlo simbólicamente? Que esta suma la puedo representar con el símbolo suma. Así, suma
voy a elegir el índice, miren acá, el índice usado fue K, bien, y N para el último término, pero pueden elegir cualquier letra, enseguida entro en ese detalle, pueden elegir cualquier letra, ¿no? Entonces, voy a poner K desde 1 hasta, bueno, y acá en la expresión, en el argumento, no voy a poner 3n menos 2, voy a poner 3k menos 2. ¿Por qué? Porque al n lo voy a reservar para el último término. Y dándole acá, bien, o sea, esta fórmula es igual a esta, nada más, ¿verdad? Nada más que he cambiado la variable, digamos. O sea, aquí tengo que usar una variable, mientras que n representaría como al último término, no sería variable. Entonces, escribí la misma fórmula, pero usando k. Entonces, cuando k sea 1, tendría el 1, cuando k sea 2, tendría el 4, cuando k sea 3, tendría el 7. Bien, y entonces el último término va a ser cuando acá le dé ¿qué valor? N. ¿Me entienden? El n es como si fuera una constante que representa al último término. ¿Bien? Cuesta un poquito esto, pero ¿saben qué? Tienen una tranquilidad de que si me equivoqué, puedo verificar. O sea, voy hacia atrás ahora y sin mirarla a la suma desarrollada, miro la fórmula, bien, miro la fórmula y la desarrollo. Entonces, para acá igual a 1, ¿qué tendría yo acá? 3 por 1 menos 2, más, para acá igual a 2, 3 por 2 menos 2, para acá igual a 3, 3 por 3 menos 2, más y así hasta el último, que sería para acá igual a n, 3 por n menos 2. Y resuelvo. Y esto es 1, y esto es 4, y esto es 7. ¿Me entienden? Y acá 3n menos 2. Y ahora comparo. 1 más 4 más 7. Bien, por supuesto, hubiera salido el 10 también si hubiera desarrollado ese término. Bien, entonces, podemos autocontrolarnos. Bien. Ahora, supongamos que no tengan esta ayudita, de una fórmula que represente al último término, ¿no? Entonces ahora doy otro ejemplo. ¿3 más 15 más 27 más 39 más 51 más 1431? Ajá, ¿ven? No les doy ninguna pista, es como que en el ejercicio anterior ya les daba la pista de quién era el término general, ya les doy una fórmula que representa todos los términos. El único cambio que yo hice es reservar el n que represente al último término y usar k, ¿verdad?, como variable, también podría ser i, j, bien, pero la fórmula es la misma. Bueno, acá yo tengo que encontrarla la fórmula. Bien, entonces, de nuevo me pregunto, ¿será de esas sucesiones especiales? Ojo, ¿no? Que no es que todas las sucesiones tienen que caer sí o sí en esta categoría de aritmética o geométrica. No, puede haber sucesiones que no sean ninguna de los dos casos. Bien, pero como son muy usadas, están muy presentes en muchas situaciones problemáticas, es que las tratamos como casos especiales. Entonces, me pregunto, ¿será aritmética? Para ver si es aritmética, hagan la resta de dos valores consecutivos. 12. 12. 12. 12. Entonces, claramente es una sucesión aritmética.
para estimar o para calcular, en realidad, exactamente, el valor que le sigue a 51, sumo 12. O sea que te va a quedar un 63, seguiría acá. Y para el siguiente sumo 12. Y así hasta llegar al 1431, que por supuesto no vamos a hacer. Entonces, aquí tengo dos cosas a averiguar. Primero, la fórmula del término general, y segundo, ¿cuántos términos hay? Porque este punto suspensivo no sé cuántos términos está escondiendo. Lo único que sé es que va de 12 en 12 hasta 1431. Y la idea no es que ustedes se pongan a rellenar sumando 12 hasta llegar a 1431. No, señor, no es así. ¿Me entienden? No se espera eso. Entonces, ¿qué decimos? Esta es la suma, esta es la suma de los términos de una sucesión aritmética. Y en la clase pasada vimos cuál es la fórmula de una sucesión aritmética. Era así: si nosotros elegíamos que el n comience en 1, que yo les expliqué que era muy cómodo que el n comience en 1, bien, entonces era primer término, que sería el 3, más esa diferencia, que la simbolizábamos con D, bien, a ver, lo escribo acá, era el primer término más D por n menos 1. Lo adaptamos a mi ejercicio, me queda a sub n igual a a sub 1, que es 3, más 12 por n menos 1. Bien, n natural, n desde 1. Por supuesto que esto lo simplifico y te va a quedar, a ver, voy a escribirlo arribita, ustedes sabrán entender. Esto me va a quedar a sub n igual a 12n, ¿verdad? Y luego acá me saldría un menos 12, más 3 menos 12 es menos 9, ¿puede ser? Me controlan si calculé mal. Bueno, nos autocontrolemos. Para n igual a 1, reemplacemos acá. 12 menos 9, 3. Para n igual a 2, 12 por 2, 24, menos 9, 15. Para n igual a 3, 12 por 3, 36, menos 9, 27. ¿Ven? Bueno, con 3 verificaciones ya podría decirse que se queden tranquilos. Entonces, voy a borrar esto, porque es lo mismo que lo que me quedó simplificado. Entonces, yo voy a decir acá, bueno, la suma, ¿bien? Es de términos de este tipo, 12n menos 9, ¿bien? Pero voy a usar el subíndice K, que es lo más usado, K desde 1 hasta, ya voy a ver, y acá voy a poner no 12n menos 9, sino 12K menos 9, ¿bien? Acá, o sea, si el índice es K, acá debe aparecer el K. Si el índice es I, acá debe aparecer el I. ¿Estamos? Si no, no quedaría correcto eso. Bueno, y entonces me falta aquí averiguar cuál sería el límite superior. Y entonces la pregunta sería, hacemos un cálculo auxiliar. El último valor es 1431. Hago esta pregunta: ¿cuál sería el valor que habría que dar acá para que 12K menos 9 dé 1431? Armo una ecuacioncita. Estos son unos. ¿Eh? Bien. ¿Estamos? Me pregunto, ¿cuál es el K apropiado para que cuando yo reemplace en la fórmula me quede 1431? Te dirán, bueno, me pongo a tantear. Y bueno, no es aconsejable tantear. ¿Estamos? Porque puedes perder el tiempo. Y esto es un cálculo de una ecuación lineal fácil. Bien. 1440 y K igual a 1440 sobre 12, ¿cuánto es?
A ver, que tengo la calculadora en mano. En este tema, chicos, van a usar mucho calculador. 1440 dividido en 12, 120. Miren si hubieran tanteado. Miren si hubieran tanteado hasta llegar a 120. Bien, entonces, esto, un calculito aparte, un cálculo auxiliar. Bueno, y entonces, en la suma que tengo es suma de los términos 12K menos 9 con K desde 1 hasta 120. Bien, y ahí tienen la fórmula que representa entonces a esta suma. Bien. ¿Cuántos términos tendría? Contestemos esa pregunta, la podemos contestar. Me alejo un poco para que vean. Yo acá, viendo a la suma desarrollada, no podía contar cuántos términos tenía. Bien, perdón, he borrado mal. Bien, cuando veo la suma desarrollada, como tengo esos puntos suspensivos, no me pueden decir 1, 2, 3, 4, 5, 6. No, porque estos puntos suspensivos esconden a todos los términos intermedios. Entonces, con solamente mirar esto, no me es claro cuántos términos tiene. O sea, no salta a la vista cuántos términos tiene. Pero viendo la representación de esa suma con el símbolo suma, sí. ¿Por qué? Porque el K, como comienza en 1 el K, y K toma todos los valores de 1 a 120, díganme cuántos términos tiene. ¿Qué les parece? Si K va desde 1 hasta 120, ¿cuántos términos tiene? Cada K genera un término. ¿Cuántos términos tiene? Fácil la cosa. Es como 120. preguntar de qué color es 120. Es como preguntar de qué color es el caballo blanco de San Martín. ¿Ah? K va desde 1 a 120, entonces ¿cuántos términos tiene? 120. Bien, esa es la ventaja de que comience en 1, ¿no? Pero también habíamos visto, aprovecho para hacerles recordar, que las sucesiones aritméticas también se podían representar con otra fórmula, si, por ejemplo, al n lo inicializamos en 0. Bien, era así la fórmula. A sub n igual al primer término más d por n. Así era la fórmula. Entonces, en mi ejercicio, bien, esa fórmula sería a sub n igual a el a sub 0, que era ¿quién? ¿Quién era el a sub 0? 3. Estoy tratándole al mismo ejemplo, ¿no? 3 más d, que ¿quién era? 12, n, bien, pero n de n0. Bien, algunos dirán, no, eso está mal porque la fórmula era 2n menos 9. No, la fórmula es 2n menos 9 si n comienza en 1, pero si a n le indicamos que comienza en 0, la fórmula no esperen que sea la misma. Bien, fácil de verificar, den valores a n desde 0, para n igual a 0, el 3, para n igual a 1, el 15, para n igual a 2, el 24 más 3, 27, y se genera la sucesión. Y entonces, ¿cómo quedaría la suma? Bien, voy a alejarme para que la puedan ver. Esta suma, bien, se podría escribir también así, porque es la misma suma. Suma. Ahora desde K igual a 0, comienza en 0, de 3 más 12K, recuerden, poner la variable K en vez de N. 3 más 12K. Y arriba, ¿qué pongo? ¿Será 120? ¿Será 120? ¿Qué esperan? ¿Que sea cuánto? Porque si K comenzamos desde un valor anterior, y por supuesto es la misma suma, ¿no? Hay 120 términos. ¿Qué esperan? ¿Que sea cuánto?
Ya no 120, sino agregarían un término más que no es, sino 119, porque acá comienza desde uno antes. Verifiquemos, a ver, verifiquemos. ¿Cómo puedo verificar? Que este 3 más 12K, cuando acá yo le dé el valor 119, me dé el último término de la suma, que era 1431. Bien, entonces hice 12 por 119 más 3. Bien, 1431, ¿ven? Verificadísimo, era para 119. Ahora, porque claro, K comenzó antes. Bien, muchos calculitos que hacer entonces. Y entonces aquí tengo dos formas de resumir la misma suma. Esta era la suma. 3 más 15 más 27 más 39 más 51. ¿Son las únicas dos formas? No, en realidad puede haber, no sé, me da miedo decir infinitas, pero en realidad creo que no hay límite. Porque yo acá le podría dar cualquier valor inicial y por supuesto que la fórmula va a cambiar. ¿Bien? Pero con que ustedes acepten que pueden tener una suma, ¿me entienden? Una suma, y la pueden representar por medio de muchas fórmulas. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, van a tener en el banco de preguntas ejercicios así, que yo les digo, por ejemplo, sea la siguiente suma, y entonces le doy en un apartado la suma de K igual a 1 hasta 120, 12K menos 9. En otra parte le digo que seleccione cuáles son las fórmulas correctas. Suma desde K igual a 0 hasta 119 de 3 más 12K. Y te pongo acá, suma desde K igual a 1 hasta 119 de 3 más 12K. Y te pongo acá otra fórmula, ¿me entienden? Entonces ustedes tienen que indicar, esta está bien, esta está bien, esta está mal. ¿Verdad? ¿Me entienden? Así que esperen que pueda haber más de una fórmula para una misma suma. Bien, bueno. ¿Algún ejemplito más? Para repasar la otra sucesión especial que hemos visto. A ver, déjenme que la copie. 5 más 10 más 20 más 40 más 80 más 160 más punto suspensivo, 163.840. Acá no hay espacio, es un solo número. Bien, 163.840. Y obviamente que la quiero simbolizar con el símbolo suma. Bien, no es aritmética, porque fíjense, si ustedes hacen la resta de dos valores consecutivos no se mantiene constante. ¿Ah? No es aritmética. Pero si hacen la división, 10 dividido, hago división, ¿no? 10 dividido en 5, 2. 20 dividido en 10, 2. 40 dividido en 20, 2. 80 dividido en 40, 2. ¿Bien? ¿Ven? O sea, cada término, pues, otra manera de decir sería lo siguiente, que por supuesto es equivalente. Cada término se obtiene del anterior multiplicando por 2. ¿Lo ven? Y eso es lo que llamamos sucesión geométrica. Entonces, esta sería la suma de los términos de una sucesión geométrica. Ahora, para simplificarla con el símbolo suma, yo necesito encontrar la fórmula del término general. Y en la clase pasada vi dos fórmulas. ¿Bien? Una sería
para n que comienza en 1. Para n comenzando en 1 era primer término por la razón. ¿Quién era la razón? Es ese número constante que multiplico para obtener el siguiente. Bien. La razón elevado a la n menos 1. Eso si n comienza en 1. Y si n comienza en 0, era a sub n igual a primer término por la razón a la n. Bien, dos fórmulas. Entonces, la adaptemos acá, me queda a sub n igual primer término, que es un 5, por la razón, que es 2 a la n menos 1. Bien, ¿están inseguros de que si esta fórmula es la correcta? Y pues den valores a n y se les tiene que generar el 5 primero, el 10 después, el 20 después, el 40 después. Bien. O la otra forma, si a n lo inicializo desde 0, primer valor por la razón a la n. Son fórmulas muy parecidas, ambas exponenciales. Entonces, voy acá y digo, a esta suma la puedo representar como, si elijo la variación del índice desde 1, correspondería a esta fórmula. Bien, 5 por 2, y en vez de poner n, pongan k, a la k menos 1. La cuestión es, ¿quién es el último término? Bien, entonces tienen que preguntarse, ¿cuál sería el valor de k? ¿Cuál sería el valor de k tal que 5 por 2 a la k menos 1 es igual a 163.840? Un montón. Bueno, ecuación exponencial. Entonces, ¿qué digo? Acá, este 5 pasa al otro miembro y te queda 173.840. 63.840 dividido en 5 es 32.768, y recuerden cómo se resolvía ecuaciones exponenciales. Una es aplicando logaritmo, cuando en general las soluciones son reales, ¿no? Logaritmo en base 2. Pero la otra es factoreando este número. Factoreen este número. Bien, factoreen este número de tal modo que van a ver en un momento que es una potencia de 2. Es una potencia de 2. Entonces, voy a ir, estoy con la calculadora abierta, entonces, miren, 2 a la 13 es 8.192. Estoy tanteando. 16.384, 2 a la 14 y 2 a la 15. Ahí está. Estaba tanteando con la calculadora, esto es 2 a la 15. ¿Bien? Si no aplican logaritmo, ¿estamos? 2 a la 15. Y entonces, ¿qué digo? Que cambien, o sea, acá tiene una igualdad de potencia de la misma base, entonces los exponentes tienen que ser iguales. Que k menos 1 sea 15, y por lo tanto k va a tener que ser 16. Bien, o sea que voy acá y acá corresponde poner 16. Bien, a ver, verifiquemos. Verifiquemos. Este valor 16 tiene que ser tal que cuando yo lo reemplace acá, 5 por 2 a la 16 menos 1, ¿verdad? Que sería 5 por 2 a la 15, 5 por 2 elevado a la 15, te dé 163.840. Así que aquí, por más que sea los cálculos pesaditos, puedo verificarlo y estar tranquila con los cálculos hechos. ¿Bien? Bueno. Acá, chicos, en este tema nos damos con la sorpresa de que muchos tienen todavía dificultades con las propiedades de la potenciación.
¿no? Así que cuidadito con eso. Pero recién había dicho yo también que el término genérico, si comenzamos en 0, tiene esta otra fórmula, así que acá vale el igual. Estas mismas sumas también se podría expresar así, con K desde 0. Pero por supuesto la fórmula va a ser del estilo, no idéntica. Acá vas a tener 5 por 2 a la K, esta fórmula. Bien, esta fórmula. Y ahora, no hay tanto cálculo que hacer acá, ¿verdad? ¿Qué valor le darían al límite superior? ¿Qué valor le daría? Si estoy con K comenzando en un valor anterior respecto de la suma anterior. Acá K comienza en 1 hasta 16. Y aquí K desde 0, 1 antes, ¿hasta cuándo? ¿Qué les parece? Hola. Chicos, participen. ¿Están allí? Hasta 15, profe. Hasta 15. Bien, por favor contesten, ¿ah? Estén atentos. A veces después me toco con la sorpresa de en la consulta me hacen preguntas que en clase he tratado muchas veces y es como que tengo ahí la prueba de que cuando uno da clase no nos escuchan. No es una cosa, un detalle aislado que alguna vez comenté, es algo que comento muchas veces y en la consulta me salen con esa misma pregunta. No me escuchó. Bien, tantas veces que lo dije, no me escuchó, así que traten de participar para que incluso no se duerman. Bien, entonces ahí tienen ya con esto unos ejemplos que le dan un pantallazo de cuál va a ser nuestra tarea en este tema. Bueno, algunas observaciones sobre el símbolo suma. No tiene por qué la suma comenzar en 0 o en 1, si bien es cierto, eso es lo más usado. Pero podría, no hay ningún problema, en que el K comience en cualquier valor. Acá dice suma de los A sub K con K desde M hasta N. O sea, podría tener una suma donde el K comience en 5 y hasta 80. ¿Me entienden? O sea, esto no tiene por qué ser obligatoriamente 0 o 1. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular cuántos términos tiene una suma? Bien, cuando K comienza en un valor cualquiera y termina obviamente en un valor cualquiera, es esta fórmula. La cantidad de términos es el límite superior menos el límite inferior más 1. Bien, entonces hay muchos ejercicios donde simplemente tienen que responder eso, ¿cuántos términos hay? Entonces yo les digo, suma, qué sé yo, de 1 sobre i, con i desde 8 hasta 72. ¿Cuántos términos hay? No estoy, si la pregunta nada más es esa, ¿cuántos términos hay? No hace falta que se pongan a desarrollarla la suma. Esa cuenta hacemos límite superior menos el límite inferior más 1. ¿Me entienden? Entonces aquí tendrían 64 más 1, 65 términos. ¿Bien? Y ese numerito no figura ni arriba ni abajo. ¿Estamos? Hay muchos ejercicios donde se pide eso. Simplemente decir cuántos términos tiene. ¿Bien? Bueno. Fíjese en cómo cuando K comienza en 1 también vale la fórmula. Porque este límite es superior, n, y le resto el límite inferior y le sumo 1, y claro, te queda n. Con lo cual estaríamos verificando esto que dijimos hace rato. Si K comienza en 1, entonces la cantidad de términos va a estar dado por el límite superior. ¿Por qué? Porque ahí actuaría de contador. Para 1, el primero. Para 2, el segundo. Para 3, el tercero.
O sea, en este caso, cuando K comienza en 1, es el único caso a donde la cantidad de términos es el límite superior. Bien, y si K comenzara en 0, aplico la formulita y te queda n menos 0 más 1. Así que te queda n más 1. Bien, K desde 0 hasta n, hay n más un término. Bien, perfecto. Otra observación sobre el símbolo suma, y es que el valor de la suma obviamente no depende de la letra que se usa de subíndice. Entonces van a tener acá A sub K y por supuesto acá la variación del K, o A sub I y la variación del I, o A sub J y la variación de J. ¿Qué es lo que sería error? Y por supuesto que no representaría lo mismo, es que ustedes, por ejemplo, acá, supongamos, tengan que en la fórmula aparece, por ejemplo, el I, y acá aparezca el K, K desde 1 hasta N. Y bueno, la suma es sobre los K, y aquí no hay K. Entonces, digamos, matemáticamente, esto es como si yo sumara una constante, porque 1 sobre I no va a cambiar. 1 sobre I no va a cambiar. Esto sería 1 sobre I, más 1 sobre I, más 1 sobre I. ¿Cuántas veces? N veces. N veces. Sume N veces 1 sobre I. Te dicen, no, pero yo no quise poner eso. No, bueno, entonces arregla algo. O aquí pones K, o pones I en los dos lados. Entonces, si vos querías representar a esta suma 1 más 1/2 más 1/3 más 1/4, o sea, suma de fracciones con el denominador que varíe desde 1 hasta n, entonces arregla la cosa para que el denominador tenga a la letra que estás usando de índice. ¿Bien? ¿Estamos? Entonces, eso sí, hay que cuidarse. ¿Qué otra cosita que vamos a usar en la clase que viene, lo vamos a usar mucho? Es aplicar la propiedad asociativa de una suma. Ustedes saben que cuando tenemos una suma, podemos asociar como queramos, ¿ah? Podemos hacer las asociaciones que queramos porque la suma es asociativa. Esta sería la suma de los A sub K con K desde 1 hasta N. Entonces, así como podría asociar así, supongamos, así, también podría asociar, por ejemplo, desde el segundo hasta el final y dejar al primero suelto. Y entonces podría representar a esta misma suma así, A sub 1 más, y a esta suma abreviarla, suma de los A sub K. Si yo quiero que este símbolo suma represente desde la 2 hasta la N, ¿qué variación le van a dar al K? Desde 2 hasta el N, ¿verdad? Es como que hemos sacado el A1 para afuera, y acá en este símbolo suma están representados desde la 2 hasta la N. ¿Estamos? Podemos hacer eso. Es como que nosotros extraemos un término de esa suma abreviada. Lo que también se puede hacer es asociar el primero hasta el penúltimo. Bien, que ahora nos conviene hacerlo aparecer al penúltimo. Si este es el último, el A sub n, ¿quién es el penúltimo? ¿Quién estaría acá? El anterior al A sub n. ¿Quién sería? El A sub... ¿A sub 4? El A sub 4 sería el que le sigue a la 3. Pero yo te estoy preguntando por el anterior al A sub n. Entonces, ¿qué le haría al subíndice? Si el último es A sub n, el anterior a él, el A sub n menos 1. N menos 1. Claro.
subíndice 1. Acá les hago una aclaracióncita, chicos, que desde ya, cuando escriban, yo tengo obviamente una pésima caligrafía, ¿no? Y no soy para nada prolija, pero por lo menos yo identifico o hago una diferencia entre un símbolo y su subíndice. Entonces, nosotros a veces notamos en los exámenes finales que lo ponen a la misma altura, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá, que escribí yo A sub n menos 1, nos ponen así. Y entonces, pareciera ser que todo está al mismo nivel, y que en realidad n menos 1 es n está multiplicando, pareciera, si viene alguien desprevenido y no sabe de qué estamos hablando, ¿qué va a interpretar? Que esto es A por n menos 1. Entonces, pongan a los subíndices realmente en un nivel más abajo. Este es el renglón de mi hoja. Bueno, pongan el n-1 debajo del renglón, para que quede claro. Incluso nosotros a veces notamos en los desarrollos que como se han expresado mal con los subíndices, en un momento dado hasta ustedes mismos se confunden y lo tratan como si fuera un factor. Y es un subíndice. Bueno, entonces les decía que la otra forma de asociación, que voy a usar mucho la semana que viene, es asocio los primeros hasta el penúltimo. Entonces voy a tener toda esta suma, ¿no? Desde la 1 hasta la A sub n menos 1. Suma de los A sub k. Y ahora k. El primer valor a dar va a ser 1, y el último valor a dar va a ser n menos 1. Bien, y este A sub n va a quedar afuera del símbolo suma. Bien, es como, si quieren para más claridad, hubiéramos hecho este. El A sub n no está afectado del símbolo suma. El símbolo suma es hasta el A sub n menos 1. Bien, bueno. Otra cosa tenemos. Bien, ya una actividad. Decir cuántos términos tienen las siguientes sumas y luego desarrollarlas. Bien. En particular se ha puesto a propósito, vamos por este primer ejemplo, se ha puesto a propósito un límite superior, vendría a ser no constante, bien, para que puedan trabajar simbólicamente. Acá el índice usado es J. J va desde 1 hasta n menos 1. Entonces, cantidad de términos. Cantidad de términos. Entonces, ¿qué hacíamos? Restábamos. El límite superior, n menos 1, menos el límite inferior, menos 1, y más 1. Bien, límite inferior menos límite límite superior menos límite inferior más 1. Bueno, y por supuesto este paréntesis estaría de más. Bien, este paréntesis estaría de más, y entonces acá tendríamos n menos 1 términos. Bien, lo cual verifica esto que hemos dicho. Si el contador comienza en 1, la cantidad de términos está dada por el límite superior. Bueno, y luego, ¿qué me decía el ejercicio? Que desarrolle. Bien, entonces le doy a J los valores correspondientes. Primer valor a dar, 1. Entonces acá voy a tener, reemplazando en la fórmula, 1 medio. Segundo valor a dar, 2, porque no salteo. 2 medios. Más, para J igual a 3, 3 medios. Para J igual a 4, 4 medios. Y pongamos puntos suspensivos, Y entonces me va a quedar el último, n-1 sobre 2. Bien. Lo que sería bueno también es que ustedes pongan en palabras qué es esta expresión. Y es una suma. ¿De qué? De los términos de una sucesión aritmética, en este caso. ¿Por qué? Por dos cosas.
En la clase pasada les dije, siempre que tengan una expresión lineal, eso genera una sucesión aritmética. J sobre 2 o un medio J es lineal. Y si no lo ven acá, chicos, fíjense, va de un medio en un medio. ¿Ven? Un medio, 2 medios, 3 medios, 4 medios. Sucesión aritmética con primer término, un medio y diferencia. La diferencia es esa constante que hay que sumar para obtener el siguiente, también un medio. ¿Ven? Vamos al siguiente. Todas estas actividades están subidas ya al aula virtual, ¿no? Vamos a este. Suma de K igual a 2 hasta N, 3K menos 2. Bien. Cantidad de términos. Límite superior, N, menos límite inferior, 2 más 1. ¿Bien? Así que te queda acá N menos 1. Hay N menos 1 términos. ¿Bien? La desarrollé. Pero, antes de yo escribir el primer término, díganme, esta expresión algebraica, 3K menos 2, ¿es un polinomio? Sí, ¿verdad? ¿Y de qué grado? 1. Es lo que llamamos una expresión lineal. Todas las expresiones lineales son sucesiones aritméticas. Si no se dan cuenta de eso en este momento, se van a dar cuenta ahora. Para acá igual a 2. 3 por 2, 6, menos 2, 4. Más. Para acá igual a 3. 3 por 3, 9, menos 2, 7. Para acá igual a 4. 3 por 4, 12, menos 2, 10. Para acá igual a 5. 3 por 5, 15, menos 2, 13. ¿Quién sigue? Fíjese en la formación. ¿De cuánto 16. en cuánto va? Claro, ¿de cuánto en cuánto va? De 3. 3 en 3. De 3 en 3. De 3. Entonces, si la tenemos que verbalizar, esta suma sería la suma de n menos 1 términos. ¿Se acuerdan que tenía n menos 1? N menos 1 término de una sucesión aritmética cuyo primer término es 4 y cuya diferencia es 3. O sea que va de 3 en 3. La diferencia es siempre el factor este que multiplica acá. ¿Bien? Entonces, ahí la verbalizamos. Y escribimos el último término, que por supuesto que me va a quedar simbólico, para acá igual a n, 3n menos 2. Bien, este era el primer ejemplo que hemos hecho, ¿no? No sé si se acuerdan. Bueno, vamos al siguiente. Este. Suma de i igual a 3 hasta n más 1 de términos del tipo menos 2 a la i. ¿Bien? Bueno, cantidad de términos. N más 1, límite superior, menos límite inferior, más 1. ¿Bien? Y acá te va a quedar un n más 2 menos 3. Y entonces te va a quedar también n menos 1. Hay n menos 1 términos. La desarrollemos. Bien, pero antes de escribir el primer valor, siempre que tengan que el término genérico, que el término general es exponencial, se trata de una sucesión geométrica. O sea, cuando el índice, cuando la variable está en el exponente y la base es constante, tienen una sucesión geométrica. Si no se dan cuenta ahí, se van a dar cuenta ahora. Para i igual a 3, ¿qué tendrías? Menos 2 al cubo. Cubo. Menos 2 al cubo. ¿Qué sería? Menos 8. Muy bien.
para i igual a 4 menos 2 a la cuarta, que sería más 16, ¿verdad? Sí, Porque cuando la profesor. base es negativa y el exponente es par, el resultado es positivo. Y ahora me tocaría para i igual a 5, menos 2 a la quinta, menos 32, ¿verdad? Para i a la sexta, más 64. Son las potencias de menos 2. Claro, negativa, positiva, porque depende de que si el i es par o impar. Bien, y acá voy a escribir punto suspensivo y voy a poner un más, porque el signo va a depender, el signo del último término va a depender de quién sea el n. Así que aquí voy a poner menos 2 a la n más 1, claramente. El signo va a salir de aquí. Si todo esto fuera par, me va a quedar el más, y si todo esto fuera impar, me va a quedar el menos. Bien, así que tranquilamente pongo más. Bueno, entonces, esta sería la suma de los términos. A ver, la suma de los n-1 términos de una sucesión geométrica, y demos los datos de la sucesión geométrica. Tengo que decir quién es el primer término y quién es la razón de primer término. ¿Quién es el primer término? Menos 8, bien, y razón. La razón es, la pueden mirar acá o acá. La razón es la base del exponencial. O si la miran acá, es el numerito por el que tienen que multiplicar el anterior para obtener el que le sigue. Menos 2. La razón, que le llamamos R, en teoría, menos 2. Y ya con eso, o sea, si, por ejemplo, tuviéramos un ejercicio al revés, yo les digo, escriba la suma de los n-1 términos de una sucesión geométrica de primer término menos 8 y razón menos 2, con esos datos ustedes me tendrían que formar todo esto. ¿Me entienden? O escribirlo así abreviado, que para mí sería lo más sencillo. Bien, así que esa palabra, ese texto, me la describe a la sucesión, y no necesito más datos. Bien, ¿alguna pregunta hasta ahí? No, profe. Bien, gracias por contestar. Bueno, entonces, acá en este punto teníamos una variante de ejercicio, que es que yo les doy la suma abreviada y le pido que la desarrollen, que me digan cuántos términos tienen, que identifiquen qué tipo de suma es, etc. Ahora un problema inverso. Les doy la suma y me tienen que, la tienen que representar simbólicamente, o abreviar con el símbolo suma. A ver, que esa tareita ya la hice acá, ¿no? Ya la hicimos juntos acá. Acá, cuando les daba esto. ¿Eh? Cuando les daba yo la suma y la teníamos que abreviar. Bien, ya hicimos. Bueno, lo mismo ahora acá. Tal vez una variante, porque miren, esta suma no es ni aritmética ni geométrica. Si hacen la resta de estas dos fracciones, no es lo mismo que la resta de estas dos fracciones. Así que ya está, no es aritmética. Y si hacen el cociente de estas dos fracciones, no es lo mismo que el cociente de estas dos fracciones. No es geométrica. Entonces, le decía yo hace rato que no es que toda sucesión cae en la clasificación de aritmética o geométrica, ¿no? Pero bueno, ¿qué es lo que siempre vamos a poder representar con el símbolo suma? A una sucesión, a una suma de los términos de una sucesión donde haya un patrón de comportamiento. Y aquí sí lo hay. ¿Cómo hacemos para descubrirlo? Bien, un detalle que no di. Esto termina con n términos. ¿Ah? Acá, claro, no te he puesto la fórmula del término enésimo,
porque espero que la descubras, pero quiero que haya n términos. ¿Bien? Entonces, voy a decir lo siguiente. ¿Ah? Una estrategia, cuando no sea ni aritmética ni geométrica, una estrategia es factorear los números. ¿Ah? O en el caso de fracciones, modelar por un lado el numerador y por otro lado el denominador. Entonces voy a decir, bueno, esto es la suma de, y elijo K, el índice, y comienzo desde 1 por comodidad. ¿Bien? Pero podría comenzar de cualquier valor. Y entonces acabo, y claro, si comienzo en 1, acá va a tener que ser n. ¿Por qué? Porque quiero que haya n términos. ¿Bien? Bueno, ahora viene el temita. Encontrar el término general. Entonces digo, ¿tengo que sumar fracciones? Bueno, ya está, fracción. Y modelo por un lado el numerador y por otro lado el denominador. Miren el numerador. Hagamos cálculos aparte. 5, 7, 9, 11. Ellos sí tienen una forma de una sucesión conocida, que es aritmético-geométrica. Va de 2 en 2. Más 2, más 2, Aritmética. más 2. Aritmética. Y entonces, para modelar estos numeritos, 5, 7, 9, 11, 13, qué sé yo, se supone que es el que sigue, puedo ocupar la fórmula que ya conocíamos de la sucesión aritmética, que era el primer término más esa constante 2 por n menos 1. Bien, eso era comenzando en 1, que sería lo mismo que poner 5, a ver, sería 2n, 5 menos 2 más 3. Bien, simplificando. Bien, entonces, fíjese, si a n le dan valores desde 1, se va a generar el 5, el 7, el 9, el 11. Voy a poner aquí, pero no n, sino que ¿qué tengo que poner? El k. ¿Bien? O sea, yo rescato de aquí la fórmula, pero le cambio, en vez de n pongo el k, que va a ser el índice del símbolo suma. ¿Bien? Si quieren, vayamos verificando. Para k igual a 1, tendrías acá el 5, el numerador, el primer numerador. Para k igual a 2, tendrías el 7, segundo denominador. Para k igual a 3, tendrías 6 más 3, 9. ¿Ven? ¿Estamos? Perfecto. Ya esto borro. Y ahora modelo los denominadores. 4, 9, 16, 25. ¿Qué se supone? ¿Quién sigue? 4, 9, 16, 25. Recién les decía que factoremos. 4 es 2 al cuadrado. 9 es 3 al cuadrado. 16 es 4 al cuadrado. 25 es 5 al cuadrado. Esto no es ni aritmético ni geométrico. Es la sucesión de los cuadrados, comenzando con el cuadrado de 2. ¿Ven? Así que esto tendría esta fórmula. A sub n igual a n al cuadrado, pero n comenzando desde 2, porque yo quiero desde 4. Pero, a ver, hagamos un cambio, porque si yo quiero que n comience en 1, es el cuadrado, pero ¿de quién? Como n va a comenzar en 1, ¿qué expresión pongo acá para que elevado al cuadrado me dé un 4 como primer valor? ¿Qué les parece? O sea, viene a ser, el cuadrado tiene que ser 4. Y acá en la base, ¿quién tiene que ser? Un 2, ¿verdad? Entonces, ¿qué valor, qué fórmula pondrían aquí para que me resulte un 2 cuando n comienza en 1? Atrévanse a escribir cualquier cosa y después lo verificamos. Si ponen n menos 1, no sería, porque para n comenzando en 1, esto me va a dar 0. Y yo necesito que me dé 4. Si pongo 2n, bien,
para n igual a 1 tendría un 4, pero para n igual a 2 voy a tener un 16, no se me generaría el 9. Bien, entonces, miren, n más 1. Para n igual a 1, 1 más 1, 2 al cuadrado, 4. Para n igual a 2, 2 más 1, 3 al cuadrado, 9. Para n igual a 3, 3 más 1, 4 al cuadrado, 16. Bien, esta es la fórmula que representa a estos cuadrados. ¿Ah? A 4, 9, 16, 25. Bueno, y entonces, esos son los denominadores que quiero representar. Pero no voy a poner n acá, sino que ¿qué van a poner? K. K. Entonces van a tener K más 1 al cuadrado. ¿Bien? Y por supuesto, ahora desarrollenla. Desarrollenla y le va a verificar cada una de estas fracciones. Entonces, es una pena muchas veces cuando tomamos examen escrito y ustedes nos tienen que entregar el documento y tienen que desarrollar, nos dejan fórmulas que no responden a la sucesión y es como que no la han verificado, es una pena, porque tenían cómo verificar y para estar tranquilo que han encontrado una fórmula correcta y no lo han hecho. Bien, entonces, es un desperdicio, es una pena, gran pena, que no se autocontrole. Bien, por supuesto que también tendríamos posibilidad de que acá le comience con el valor 0. Y entonces aquí va a ir n-1, porque yo quiero que tenga n términos. Y acá este es como que va a ser una modificación de esta fórmula para que cuando K comience en 0, se genere el 5 cuarto, el 7 noveno, el 9 16. Bien, y esto es 2K más 5, si quieren ustedes después verifiquenla, y acá vas a tener K más 2 al cuadrado. Bien, no es la misma fórmula, pero sí del mismo estilo. Bien, bueno, veamos los otros ejemplos. Dice acá. Tengo suma de paréntesis y a su vez dentro de los paréntesis tengo sumas. ¿Ah? Tengo una suma de sumas. ¿Y qué es lo que veo? ¿Qué es lo que puedo aprovechar? No saco los paréntesis. No los saco. Porque ¿qué veo? Que en todos los paréntesis hay como una ley de formación. Siempre está más un coeficiente por raíz de b. O sea, en cada uno de los paréntesis está presente la A y está presente la raíz de b. ¿Qué es lo que cambia entre un paréntesis y otro? Es el coeficiente que está multiplicando allí a raíz de b, que en este caso, ¿quién es? Si no hay nada adelante de raíz de b, ¿qué coeficiente hay? ¿Qué se supone? Un 1. Perfecto. Entonces, eso que uno observa, qué es lo que hay en común y qué es lo que no hay en común, ¿verdad? Es lo que me permite describir el patrón de comportamiento. Entonces digo, esta suma es, primero, elijamos la letra, el índice K. Quería que tenga n término, bien, 1 hasta n. ¿Estamos? 1 hasta n. Ahí ya estoy segura que tiene n términos. Y entonces voy a poner A más, el A se repite, el raíz de B se repite. ¿Qué es lo que cambia? Y qué es lo que tendría que depender del índice del K. Es el coeficiente de la raíz de B, ¿verdad? Entonces, ¿qué pondrían acá para que el primer término tenga 1, el segundo término tenga un 2, el tercero un 3, el cuarto un 4? K. El mismo K. ¿Bien? A más K raíz de B. Simplemente. Bien, y si por alguna conveniencia yo
necesito que K comience en 0, acá voy a tener n menos 1, porque estamos comenzando desde un valor anterior, y quiero que tenga la misma cantidad de términos. Y acá, por supuesto, que va a ser del mismo estilo, A más raíz de B, ¿y quién va a cambiar? Este coeficiente. ¿Qué pondrían acá? K ya no sería K, porque para K igual a 0, no voy a tener el A más raíz de B, voy a tener un A. ¿Quién iría acá? K más 1. Muy bien. K más 1 lo pongo entre paréntesis por raíz de B. Estoy insegura, le dan valores acá, desde 0, 0, 1, 2, y van a ir viendo que se verifica cada uno de estos términos. ¿Bien? Perfecto. Vamos al último, que es como una variante de este. ¿Ven que es una variante? Ya no tengo A, sino que tengo un término que a su vez va cambiando, no es un término fijo. También n términos. Y digo lo mismo, tengo todo paréntesis, entonces voy a decir que sumo paréntesis. Bien, sumo paréntesis. Y voy a elegir el índice que se llame K, bueno, si quieren I, y desde 1 hasta n, asegurándome que hay n términos. Bien, ¿qué es lo que varía en todo esto? O sea, ¿qué es lo que se mantiene fijo primero? La raíz de B, raíz de B, raíz de B, raíz de B, raíz de B. ¿Me entienden? Entonces, acá tienes 1, 2, 3, 4, 5, va de 1 en 1. O sea, esto es una suma, ¿verdad? Es una suma. Y el primer término de esa suma, varía con el I. 1, para el primer término, 1. Para el segundo término, 2. Para el tercer término, 3. Varía con el I. Así que aquí voy a tener I. ¿Verdad? Y lo que es fijo es la raíz de B. Pero lo que varía también es el coeficiente que está aquí multiplicando a la raíz de B, que ahora no son consecutivos como recién, sino que son 1, 3, 5, 7, 9, los impares. Los impares. Así que aquí tiene que poner una expresión tal que te genere impar. Los números impares comenzando en 1. ¿Bien? Y como I comienza en 1, acá vas a poner 2i menos 1. A ver, para i igual a 1, 1. Para i igual a 2, el 3. Para i igual a 4. Perdón. Para i igual a 2, el 3. Para i igual a 3, el 5. Para i igual a 4, el 7. Bien. ¿No se acuerdan de esto? Bueno, a ver, hagan así. Uno dice, los números impares son una sucesión aritmética. De primer término 1 y de razón 2. Si n comienza en 1. Te queda acá 2n menos 1. Bien. Entonces, si necesitas representar a los números impares con el índice variando desde 1, esa está la forma. Bien. Así que si no la recuerdan, la deducen. Perfecto. Y por supuesto, también está la variante comenzando en 0. ¿Qué modificaciones haríamos si i ahora comienza en 0? ¿Aquí qué pongo? Acá arriba en el límite superior. N menos 1. Bien, perfecto. Y acá en la base va a haber una suma y la raíz de B fijo. ¿Y quién es lo que cambia? Este término. En vez de ser i, ahora ¿quién va a ser? I más 1. I más 1. Perfecto. Porque cuando i vale 0 se me tiene que generar el 1. Bien.
Si dudan, ahí nomás verifiquen. Y aquí, acá, bien, números impares, pero la fórmula para cuando i comienza en 0, a ver, vuelvo a escribir, 1, 3, 5, 7, bien, cuando tienen una asociación aritmética y n comienza en 0, es primer término más la diferencia por el n, así que te queda 2n más 1, bien. Bueno, acá adapto y acá voy a poner 2i más 1. Verifiquemos. Para i igual a 0 me quedaría el 1, para i igual a 1 me quedaría el 3, y así. ¿Bien? Entonces, por supuesto, son dos fórmulas del estilo, pero distintas, pero son dos fórmulas para la misma suma. ¿Bien? Este es uno de los temas que más les cuesta, chicos. Lo vemos en los exámenes, pero también tiene la gran ventaja que ustedes mismos se pueden autocontrolar. Perfecto. ¿Qué otra cosa? Bien. Sigamos con las sucesiones aritméticas y las sucesiones geométricas. Las puedes sumar. Y hay fórmulas conocidas de la suma de los n primeros términos de una sucesión aritmética. Bien, aquellos que vieron este tema en la secundaria, que se supone que lo deben dar en cuarto año o quinto, no sé, depende, esto lo tendrían que haber visto, sino desde cero. ¿Qué dice esto? Ahora ya el valor de la suma. Dice esta fórmula. La voy a escribir de nuevo para hablar de ella. Esto que está en amarillo lo escribo de nuevo. Dice que si suma, o sea, miren, esto era el término general de una sucesión aritmética. Dice, si sumamos los términos de una sucesión aritmética desde el primero hasta el enésimo, los n términos de una sucesión aritmética, la suma, dice, se puede calcular simplemente con esta fórmula. Es la cantidad de términos por el primer término más el último sobre 2. Esa es la fórmula ya aprobada que ya me daría el valor de una suma de una sucesión aritmética. Bien, yo sé que, por ejemplo, en algoritmo, como ejercicio para practicar lo de contadores, índices, contadores, sumadores, a veces le dicen que hagan un programa a donde sumen números naturales de tal a tal, ¿no? Y entonces ustedes van, van incorporando los números y van acumulándolo en una variable hasta que da el resultado. Bueno, aplicando esta fórmula, la cosa es sencilla, aplicando esta fórmula. No hay que hacer ninguna cosa muy rebuscada. Bien. Entonces, por ejemplo, miren, si sumamos los n primeros números naturales, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más n. Fíjense, esta es una sucesión aritmética. Va de 1 en 1. ¿Lo ven? Primer término 1 y va de 1 en 1. O sea que si a esto lo quieren expresar con el símbolo suma, sería así. Suma, ocupo el contador i igual a 1 hasta n de los i. La suma de los n primeros números naturales. Es una sucesión aritmética. La ven, ¿verdad? Lo ven acá porque es lineal. Y lo ven acá porque cada término es el anterior más 1. Bien, entonces, ¿ya aplico esto? ¿Lo aplico? Bien, ¿qué me dice? Cantidad de términos, n, por. ¿Quién es el primero? 1. Más. ¿Quién es el último? N. Sobre 2. Bien, que muchas veces se presenta así. En algunos, digamos, generalmente cuando se presenta la fórmula, se hace este producto de fracciones y te queda esto.
n por n más 1 sobre 2. Demos un valor particular de n. Supongamos que yo les diga, suman los términos de la asociación de números naturales desde 1 hasta 1000. ¿Bien? No estoy esperando que escriban los 1000 términos y que los agreguen a la calculadora para obtener el valor. Bien, ni que estoy tampoco que me hagan un programita para que lo haga. No, porque ya pueden aplicar esta fórmula. Entonces, el n es 1000. Entonces está aplicando esto. 1000 por 1000 más 1 sobre 2. Y esto es, te va a quedar ahí un 500 cuando cancelás, 500 por 1001. Y te da 500.500. Ese es el valor de la suma. Bien. Podrían ustedes también hasta incluso tener otro tipo de ejercicio, ¿no? Como por ejemplo, supongamos esto, que yo les diga, otro tipo de ejercicio, ¿no? Esto lo van a encontrar en el banco de preguntas. Pero es para que apliquen el mismo concepto. Yo les digo, calcular cuántos términos debe tener esta suma para que el resultado me dé 500.500. Se supone que no hemos hecho lo anterior. ¿Me entienden? Entonces, ¿cuántos términos tiene que tener esta suma para que me dé 500.500? Entonces, ¿ustedes qué dicen? Bueno, esta es la suma de los números naturales, es n por n más 1 sobre 2, y les queda ahí una ecuación de segundo grado, 2 por 500.500, bien, que hay que resolver. Ecuación de segundo grado. N al cuadrado menos n menos 2 por 500.500, que sería 1.000.000. Esto, 1.000.000. Igual a 0. Una ecuación de segundo grado que hay que resolver. Y de ahí te va a salir que el n es, por supuesto, el valor que yo ya sé acá, que el n es 1000. El n es 1000. ¿Bien? ¿Estamos? Entonces, este mismo resultado se puede presentar o en distintos tipos de ejercicios. Bueno, hagamos otro ejemplo para practicar lo de la suma. Dice, sumen estos números, 1 más 3 más 5 más 7, hasta el 999. Y la idea no es que ustedes se pongan a completar acá quiénes son los intermedios hasta llegar al 999 para luego sumar. No, la idea es que distingan que esta es una asociación aritmética. Miren, vamos de cuánto en cuánto. 2 en 2. De 2 en 2. Esta es la suma de los términos de una asociación aritmética. Desde el 1 hasta el 999. De 2 en 2. Así que lo escribamos su fórmula general, que era primer término más la diferencia, que es 2, por i menos 1. Bien, tengo suma de esto. Suma de, para i desde 1, que si quieren a esto lo simplificamos, esto te va a quedar, esto simplificadito, te va a quedar 2i menos 1. Bien, ¿y cuánto sería el último término? Ahí vendría a ser. ¿Cuál sería el valor que hay que dar ahí para que cuando yo reemplace allí te dé 999? ¿Cuánto es el valor de i? Entonces, te queda a resolver una ecuación lineal. 500. Entonces, les pregunto,
que es algo que aquí no está cantado, ¿verdad? Si yo le pregunto aquí, ¿cuántos términos hay? A lo mejor alguien le acierta 500 intuitivamente y alguien está dudando y piensa 499 o 501 o dice cualquier otra cosa. ¿Cómo hago para estar segura? Pues esto, planteo la ecuación. ¿Cuál es el valor último a dar en el índice para que me dé para que me dé 999? Y ese valor es 500. ¿Cuántos términos entonces tiene esta suma? O sea, a ver, ¿qué necesitaba yo para aplicar esta fórmula que me dice cómo se suman los términos de una sucesión aritmética? Era cantidad de términos, primer término, último sobre 2. Bien, entonces, cantidad de términos, ahí está, clarísimo. Cantidad de términos. ¿Quién? 500. 500. Por el primero que lo ves aquí, pero también lo ves acá. El primero sería cuando I tome el valor 1. 2 por 1, 2 menos 1, 1. Bien, lo ves en los dos lugares, acá y acá. Y el último es cuando ahí le dé el valor 500. 2 por 500.000 menos 1, 999. Que por supuesto lo ves acá también. Bien, 999. Sobre 2. Bien, perfecto. Y entonces te queda, y esto que es 1000, te queda 250 por 1000, que sería 250.000. Bien. Ahora, otro tipo de ejercicio. Que yo no les dé la suma desarrollada a donde sea evidente quién es el primer y el último término, sino que les doy la suma resumida. Entonces, otro ejemplo, les voy a inventar en este momentito. Bien, primero, ¿puedo aplicar la fórmula que hemos aprendido? Sí, porque esta es una sucesión aritmética. ¿Por qué? Porque es una expresión lineal. Y les decía que todas las expresiones lineales son sucesiones aritméticas. Bien. ¿Cuántos términos tiene? Para la fórmula necesito la cantidad de términos, el primero y el último. ¿Cuántos términos tiene? Si J comienza en 0 y termina en 33, ¿cuántos términos tiene? 34. Muy bien. Por el primer valor, algo que no está cantado acá, hay que calcularlo. El primer valor es cuando a J le dé el primer valor. Para J igual a 0. 3 por 0, 0. 1 menos 0, 1. El primer valor es 1. Resulta de cuando aquí le doy a J el valor 0. Y el último valor es cuando a J le dé ¿qué valor? El 33. El último valor. Así que acá voy a tener 1 menos 3 por 33, calculito auxiliar, perdón, 33, esto no es un 0, 33. Esto sería 99, 1 menos 99 sería menos 98. Sí, esta suma se transforma en recta entonces. Y eso va a pasar cuando obviamente tengamos una suma donde tengamos términos negativos. Sobre 2. Así que esto es 34 sobre 2 es 17, ¿verdad? 17 por menos 97, ¿verdad? Podemos cancelar, ojo acá, con estas cositas de secundaria que nosotros notamos que arrastran errores. Entonces, menos 97 por 17, menos 1649. Hay muchos ejercicios en el banco de preguntas donde les decimos, calcule el valor de esta suma
y es un ejercicio del tipo de respuesta numérica. Ustedes no tienen que ingresar por teclado el número. O sea, no son opciones para que ustedes marquen, ¿me entienden? Para que hagan simplemente un clic. No es multiple choice, es que ustedes tienen que calcular el resultado y escribirlo. Bien, y la configuración está de que si lo han escrito bien, tienen el 100% del puntaje, si lo han escrito mal, 0. Bien, bueno, esa es la suma de los términos de una asociación aritmética. Acá es lo que hemos aplicado en estos apartados. Y lo último, se me ha ido el tiempo, es para una asociación geométrica. Este es el último caso. La suma de los términos de una asociación geométrica. Describo esta fórmula. Dice acá suma. Y acá en el argumento tengo la fórmula de la asociación geométrica. Primer término por la razón elevado al índice. Y acá el exponente es i menos 1 porque i comienza en 1. Entonces acá tengo la suma de los n primeros términos de una sucesión geométrica de primer término a sub 1 y razón r. Dice acá este resultado, que no les probamos, que el valor de esta suma es el primer término por la razón elevado a la n, a la cantidad de términos, n es la cantidad de términos, menos 1 sobre la razón menos 1. Así que para conocer el valor de una suma, ¿qué debo conocer? Primer término, razón y cantidad de términos. Y armo este cociente. Acá se van a encontrar por ahí con valores demasiado grandes, igual que en lo anterior, ¿no? Que en las sucesiones aritméticas, con valores demasiado grandes o demasiado pequeños, que por ahí, entonces, van a ver, a lo mejor en las preguntas, alguna expresión con notación científica. Bien, que a los números demasiado grandes lo expresamos con notación científica. Miren acá. Primero pregúntense, ¿esta es una asociación geométrica? Porque si no es una asociación geométrica, esta fórmula no la van a poder aplicar, ¿no? Solo se aplica en las asociaciones geométricas. Ese es otro error. Aplican la fórmula de asociaciones geométricas, asociaciones aritméticas o al revés, ¿no? No, es solo para la geométrica. ¿Y cómo me doy cuenta? Cada valor, fíjense, es el anterior por 2. Así que sí, esta es la suma de una asociación geométrica. Bien, donde el último término es 2 a la 200. Ahora, si yo pregunto, ¿cuántos términos tiene esta suma? Porque fíjense, para aplicar esta fórmula necesito el n, que es la cantidad de términos. Y a lo mejor ahí dudo. Tal vez en este ejercicio no, pero en otros sí. Entonces, ¿qué es lo que les conviene? Pasar por el pasito intermedio de expresarla a esta suma con el símbolo suma. Entonces, todas estas son potencias de 2. 2 a la 1, 2 al cuadrado, perdón. 2 a la 1, 2 al cuadrado, 2 al cubo, 2 a la cuarta. Entonces, esto es algo del tipo 2 a la i, con i desde 1 hasta 200, ¿verdad? Y ahí tienen la certeza que hay 200 términos, porque el i actúa de contador, y desde 1 hasta 200. Hay 200 términos. Entonces, aplicando la fórmula anterior, digo, primer término, ¿quién es? El primer término es, no me hace falta ni mirar lo anterior, lo miro acá. El primer término es aquel valor que resulta cuando ahí le doy el primer valor. 2. Por la razón, que ¿quién era la razón? La razón es la base de la exponencial. Que también acá la vamos a ver. Por 2, por 2, por 2, es este valor que multiplico para obtener el siguiente. 2. Lo ven en los dos lugares. Entonces, por 2 a la, ¿y cuál es la cantidad de términos? Bien, 200 menos 1 sobre 2 menos 1. Y claro, este es un número grandotote. Entonces, podemos simplificar y dejarlo así, o saquemos el paréntesis y te queda 2 a la 201 menos 2, o
ponemos un aproximado, porque este es un número muy grandote. Hasta ahí ese es el valor exacto. Y si quieren escribir un aproximado, que así se puede presentar, 2 a la 201 menos 2 es 3,21, y siguen más cifras decimales, por 10 a la 60. Pero yo por eso puse aproximado acá, esta viborita, significa, este símbolo es el de aproximado. Bien, entonces puede ser que les toque en el banco de preguntas toparse con un ejercicio donde el resultado está en forma aproximada. Bien, porque es un número demasiado grande o demasiado pequeño. Bien, entonces, bueno, lo dejamos ahí, chicos. Los espero el viernes en la consulta a las 15 horas. Que les contaba que voy a transformar esas consultas en prácticas. Así que voy a hacer ejercicios de la práctica y voy a responder también consultas, así que los espero. Yo en este encuentro voy a hacer un teórico práctico para que ustedes, les presento el tema, hacemos unos ejercicios y les doy tiempo que ustedes traten de hacer algo de práctica, y entonces el viernes hacemos práctica. Y en ese momento los invito a toda la comisión. ¿A qué hora, profe? ¿Bien? A las 15. Ah, bueno. ¿Bien? Por supuesto que también queda grabada y después es subida. Así que nos vemos, chicos. Bueno, profe, Hasta luego. gracias. Hasta luego, Que ande profe. bien. Que ande bien igualmente. Chao, profe.